En el Hospital Universitario de Canarias han retomado las clases de educación diabetológicas, unos talleres que no se pudieron llevar a cabo durante la pandemia. Las personas con diabetes deben cuidar su alimentación y hacer ejercicio. En sus comidas no pueden faltar las frutas y las verduras. María Herrera ha estado en una de esas clases. Buenos días, Canarias. Así estamos en un taller de educación diabetológica en el Hospital Universitario de Canarias, donde hoy los pacientes van a elegir esos alimentos para el almuerzo. Hablamos con Juani Ledesma, que es la enfermera en educación diabetológica. Buenos días, Juani. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, el alimento es el principal aliado de una persona diabética, pero también puede ser su peor enemigo, ¿verdad? La alimentación en la diabetes en general es una herramienta, evidentemente, primero para estar bien alimentado, bien nutrido, como el resto de la población, y por tener diabetes las personas tienen que saber identificar qué les proporcionan cada uno de los alimentos y aprender poco a poco en qué cantidades tomarlas para que se mantenga equilibrado y controlada su diabetes. ¿Una persona diabética tiene que llevar una dieta o no es necesario? Una persona con diabetes tiene que hacer una alimentación saludable, lo primero, y luego tiene que estar equilibrado con respecto a sus necesidades, ¿vale? Entonces, puede ser que si una persona con diabetes que tenga sobrepeso, tenga que hacer unas ciertas restricciones, pero básicamente la alimentación en la diabetes es un plan de alimentación como para cualquier otra persona, con la salvedad que ellos tienen que saber identificar dónde están los hidratos, que son el nutriente que más influyen en los perfiles de glucosa, y controlar las cantidades. De resto, básicamente la alimentación es una alimentación saludable para el resto de la población. La prevención también es muy importante porque es una enfermedad que en muchos casos se podría evitar. A ver, la diabetes tipo 2 tiene muchísima relación con el sobrepeso. Hay muchas personas con sobrepeso que tienen unos hábitos alimenticios no adecuados y evidentemente esas personas tienen muchísimas más probabilidades de acabar teniendo una diabetes tipo 2. Por lo tanto, mantener una alimentación saludable es una herramienta básica para prevenir un poco la diabetes tipo 2 en el futuro. Pues vamos a llevar a la práctica este taller, ¿no? Que en eso consiste. Tenemos a un paciente con nosotros que va a hacer esa práctica, Juani. ¿En qué consistiría? Bueno, pues ahora mismo José Antonio es uno de los pacientes que están en el taller esta semana y hoy vamos a dedicarnos a preparar un almuerzo saludable, teniendo en cuenta todos los grupos de alimentos que hemos hablado a lo largo del día de ayer y hoy. José Antonio, ¿qué menú tienes preparado? En principio vamos a hacer como una especie de potaje normal canario de toda la vida, con sus vegetales, que le vamos a poner, por ejemplo, la col, calabacín, su cebollita, su zanahoria, acompañado, su ajito por este lado. Ese sería nuestro primer plato, más o menos equilibrado en esta unidad. Y el segundo plato vamos a poner un pescadito con una papita guisada, que la ponemos aquí con su combinación, luego su aceitito de oliva y sería sustancialmente el menú básico para una dieta normal. ¿Comer fruta? Y fruta final que no tenemos aquí en este momento. Plátano, por ejemplo, una perita, una pieza de fruta final. Y sustancialmente sería eso, ya la cuestión de bebida sería agua o algo más, no sé exactamente lo que prefiere la gente. Bueno, pues vamos a ver si es correcto, Juani. Pues sí, porque él ha hecho ha elegido alimentos donde hay el grupo de las verduras que aportan vitaminas, aportan mucha fibra, que también tiene muchas ventajas para la alimentación y por otro lado tiene un alimento que nos va a aportar proteína, que todas las personas necesitamos de ese grupo de alimentos también. Hay alimentos con hidratos de carbono en forma de fécula, en forma de papa, que es verdad que tienen que estar controladas, y por otro lado un alimento también importante es la fruta entera, nada de zumos de fruta que no tiene nada que ver la calidad del aporte de los hidratos en forma de fruta que si me la tomo en zumo. Por lo tanto, él ha elegido de forma correcta un buen menú para almorzar.
Muy bien, pues ese menú que es correcto. José Antonio, felicidades por esa lección. Y ya conocemos pues cómo funciona este taller de alimentos para personas con diabetes en el Hospital Universitario de Canarias. Bueno, pues gracias María. Justamente en el Hospital Universitario de Canarias trabaja la persona que va a seguir hablándonos y aclarándonos esas dudas sobre la diabetes. Ella es Águeda Caballero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Canarias. Buenos días. Buenos días. Hemos visto esos hábitos alimenticios que tiene que tener un diabético, que es ideal que siga a diario. Pero antes de que llegue la enfermedad también podemos tener hábitos saludables que nos lleven a desembocar en una diabetes, ¿no? Es muy importante también la prevención de la diabetes. Para eso hay que empezar por definir qué personas tienen factores de riesgo. Factores de riesgo son aquellas personas que tienen antecedentes en su familia, que tienen sobrepeso u obesidad e incluso, importante, que han tenido una diabetes del embarazo. Esas personas están, como quien dice, marcadas para que en un futuro, dependerá de cómo se comporten con sus hábitos alimenticios, pudieran o no desarrollar diabetes. Esas personas deben mantener una dieta saludable con el objetivo sobre todo de no llegar a tener sobrepeso u obesidad, y también muy importante, el ejercicio previene que esas personas con riesgo pudieran llegar a tener diabetes. A veces no se previene del todo, pero por lo menos se retrasa la aparición de diabetes. Claro, porque cuando sabemos que tenemos una predisposición genética, por ejemplo, a padecerla, porque tenemos antecedentes familiares, ¿hay que llevar algún tipo de control? De vez en cuando ir al médico a hacerse alguna analítica y a lo mejor indicar, oye, que tengo antecedentes de familiares diabéticos en casa. Hoy en día, afortunadamente, atención primaria en España, yo siempre reivindico que es muy buena, es un gran valor que tenemos. Tienen sus programas de salud en los que están incluidos pues hacerse un control. Es más, si acudes a tu médico de atención primaria por alguna otra cuestión y hace tiempo que no tienes un control analítico, es posible que te lo indiquen. Y recogen en la historia este tipo de cuestiones que hacen prever que en un futuro pudieras desarrollar una diabetes y te harán una analítica segura. Claro, eso podría ayudar a lo mejor al diagnóstico, porque hay muchos enfermos de diabetes que no tienen diagnosticada la enfermedad, la patología. Sí, esta ha sido una batalla, el tema de del diagnóstico tardío o incluso que no se conozca la diabetes no conocida. Pero es verdad que en el curso de los años ha ido mejorando precisamente, creo yo, por esta labor sobre todo de atención primaria. Hay una duda que me ha surgido pues justamente ahora, antes de la entrevista, cuando hablábamos aquí previamente. Son dos cosas diferentes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, no una evoluciona a la otra, ¿no? No, aunque se llaman diabetes, son enfermedades muy diferentes, aunque en algún momento compartan dieta, ejercicio y fármacos, no siempre los mismos, ¿vale? La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, significa que el paciente, sin saberse aún del todo las causas, produce anticuerpos que destruyen el páncreas. Y el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, por este motivo deja de producir insulina. En la diabetes tipo 2, sin embargo, que también se llama diabetes, ¿verdad?, es la más frecuente, ¿verdad? No suele afectar a gente tan joven, ya es esto que decimos de gente más mayor, ¿verdad? Lo que sucede es que puede que el páncreas funcione, pero que la insulina que produce no actúa bien. Eso nosotros lo llamamos resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina normalmente va acompañada de obesidad, inactividad física. Lo que también puede suceder es que en el curso del tiempo, alguien con diabetes tipo 2 que producía insulina y que utilizaba fármacos orales, pastillas, para decirlo más fácilmente, su páncreas deje de funcionar y también necesita insulina, como en la diabetes tipo 1. Y en esa precocidad de la diabetes tipo 1 vemos niños menores incluso de 5 años, ¿no?, en los que se detecta esa enfermedad. ¿Cuáles son los motivos que generan esa enfermedad tan pronto? Bueno, la verdad que nosotros no llevamos niños. Esto es competencia de los servicios de pediatría, pero es verdad que la diabetes tipo 1 es la que clásicamente se llamaba infanto-juvenil, es decir, esta producción de anticuerpos que, como digo, la causa no se sabe del todo,
hay factores genéticos, porque es verdad que se dan algunas familias y se han barajado otras causas, pero no se sabe del todo por qué se produce, pues puede afectar, pues eso, normalmente, aunque también se puede dar en la vida más adulta, personas más mayores, normalmente es una enfermedad que afecta a niños de cualquier edad y a jóvenes. Y bueno, pues una vez que se presenta, la verdad que es un poco terrible porque muchas veces la forma de comienzo suele ser un poco, como quien dice, dramática, en urgencia, pero la parte buena, una vez que te han diagnosticado y te ha tocado ese problema, es que hoy en día existen muchísimos avances que permiten que se lleve una vida muy normal, absolutamente normal. Claro, hay una diferencia muy grande entre una diabetes diagnosticada hace 10 años, 20 años, que una diabetes diagnosticada a corto plazo, ¿no? Más cercana a sí, la sea etapa en la que de vivimos. uno u otro tipo, porque se han producido numerosos avances en conocimiento, avances farmacológicos increíbles en los últimos 10, 15 años, que han permitido que el tratamiento sea más fácil para los pacientes y también para los profesionales, porque tenemos más herramientas. Y también se han producido avances en la forma de controlarla, en la monitorización. Han aparecido sensores. Si hace 30 años hacerse una glucemia capilar era prácticamente una odisea, hoy en día por supuesto que se hacen las glicemias capilares, pero además han aparecido los sensores que sin tener que, como han visto muchos que nos estarán oyendo, pincharse el dedo, ya sabemos cuál es nuestro nivel de azúcar en sangre. Y esto es avances tecnológicos que están ayudando a que la diabetes sea cada vez algo más sencillo de tratar para todos. Más llevadero, ¿no? Sí. Pero quizá hemos convivido tanto con la diabetes, sobre todo aquí en Canarias, que no le tenemos miedo a las consecuencias que pueda tener. La gente a lo mejor no se para a pensar que es una enfermedad mortal y la diabetes tiene consecuencias paralelas también, ¿no? La diabetes, esa era otra de sus, digamos, el cartel que siempre ha acompañado a la diabetes. No solo la diabetes en sí y lo que implica ser alimentación, ejercicio, tratamiento, sino las complicaciones. Pensemos que la primera causa de ceguera en el mundo es la diabetes. Amputaciones y otra cosa muy importante, a la cabeza de la mortalidad en los países en desarrollo está las enfermedades de origen cardiovascular, un infarto, un ictus, ahí está detrás la diabetes, o sea que es muy importante, una vez que tengamos un diagnóstico de diabetes, hacer el tratamiento correcto para evitar todas estas complicaciones. Bueno, pues nos vamos a quedar con esas lecciones que ha dado, sobre todo esas recomendaciones que hay que aplicar en el día a día, no solo para los diabéticos, sino aquellos que tienen predisposición y para la población en general para mantener una buena salud. Águeda Caballero, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.